Buenas, hoy vamos a ver un tutorial bastante corto sobre materiales avanzados y el cómo desligarnos de las texturas sacadas de internet y de usar todas esas texturas siempre como difusos en nuestros materiales y llevarlos un paso más allá. Acá ya tengo eh, importada una escena, es un teléfono sacado de internet. Más específicamente de esta página, vemos que es un modelo bastante de baja calidad, pero la idea de este tutorial es que creando unos materiales bastante realistas y teniendo como referencia la realidad y los objetos reales, dar un paso más allá para un resultado más realista. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra sección de materiales. Por lo general yo recomiendo trabajar con el Slate Material Editor y no con el Compact Material, ya que el Slate nos permite organizar los materiales de una manera más visual y tener mucho más orden y control sobre estos. Lo primero que podemos hacer es crear un V-Ray Material para tenerlo de base. Siempre no hay que olvidar de configurar primero el motor de render a V-Ray. Teniendo ya el V-Ray Material, para aplicarlo simplemente seleccionamos el objeto y con el botón de acá lo asignamos a la selección. Entonces, ¿qué material queremos hacer? En este tutorial vamos a intentar recrear un plástico rugoso y para darle más realismo va a estar este desgastado con el tiempo. Como podemos basarnos en la realidad, ningún material es perfecto, ningún material es 100% pulido, siempre hay imperfecciones. Entonces, lo primero siempre al trabajar un material es definir el difuso. Normalmente lo que hace la gente es buscar la textura en Google Imágenes, descargarla, ponerla en difuso y ya está. Pero esto no es una forma fotorrealista o no da los mejores resultados para tener un buen render. Entonces, vamos a trabajar siempre con las herramientas que nos da el programa. Vamos a trabajar un plástico negro. Sabemos que ningún material en la vida real es completamente negro, entonces eh, le quitamos un poco del oscuro y lo dejamos un poquito más claro. Como siempre, todos los materiales tienen una reflectividad a 90 grados del 100%, entonces por eso siempre vamos a dejar en color blanco la reflectividad. Eh, el glossiness, ¿qué es el glossiness? El glossiness es qué tan borrosos se ven los reflejos de un material. Entonces, un plástico podría tener, si es un plástico muy brilloso, un glossiness de 0,8 o si es un poco más opaco o un poco más mate de un 0,6. El índice de refracción, eso se puede mirar por internet, pero el de los plásticos normalmente es 1,47. Vamos a hacer un render de prueba. Ya tengo configurado un HDRI para tener una iluminación más realista sin tener que preocuparme tanto por ella. Entonces, como podemos observar, ya da la sensación de ser un plástico, más se aleja mucho de la realidad porque nosotros nunca vamos a encontrar un plástico así de pulido en la vida real. Siempre hay imperfecciones, siempre hay algunos detalles. Entonces, ¿cómo le podemos empezar a dar un poco más de realismo? Lo primero es que ningún material tiene el mismo glossiness alrededor de toda su extensión. Siempre hay manchitas de grasa, un poco de polvo. Entonces el glossiness va cambiando alrededor de toda la superficie. ¿Cómo podemos representar esto? Agregando un mapa de suciedad. Esos mapas de suciedad se pueden conseguir en muchas páginas web. Normalmente lo que yo hago es descargarlas de Kixel. Eso es un programa que está asociado con Epic Games para tener una librería muy grande de materiales de 3D, de imperfecciones, de texturas. Acá podemos encontrar una lista de imperfecciones
Acá, por ejemplo, voy a usar una que tenía acá ya precargada. Esa es una textura de suciedad con mucho detalle, que en la que las partes blancas vienen a representar los lugares donde hay un glossiness menor y las partes negras donde hay un glossiness mayor. Si esa textura la asociamos al glossiness del material, ya se puede empezar a ver cómo, hay algunas zonas en las que el glossiness es diferente, pero esto no es necesariamente lo que estamos buscando, ya que se pierde un poco de realismo, un poco bastante de realismo. Entonces lo que se puede hacer es configurar este bitmap mediante la pestaña de output con esta curva. Activando el color map podemos agregar un punto igualito que como funciona en Photoshop las curvas de nivel y así eh, ver cómo modificar las partes claras y las partes oscuras. Acá más o menos lo que estamos buscando es algo así, eh, pero buscamos es la versión invertida de esto. Entonces acá ya podemos ver cómo, cómo empieza ya a dar un poco más de detalle al, al teléfono. Para lograr un efecto de plástico corrugado hay muchas formas de hacer. Se puede hacer con un displacement, se puede hacer con modificando la geometría del modelo, pero eso son muchos más complicados, requiere más consumo del procesador. La forma más eficiente es realizándolo mediante un boom map o un normal map. En este caso vamos a trabajar con un boom map. Se puede importar ya un mapa que dé este relieve, pero en este caso vamos a usar una opción de Tries que se llama Noise. Esto una imagen, es una imagen procedural que va a dar un buen detalle al modelo. Lo primero que yo hago siempre para verificar el tamaño en el que está el mapa es mediante colocándolo en el diffuse map y acá podemos ver cómo el mapa está demasiado grande para lo que en verdad buscamos. Entonces podemos bajar un poco la escala, por ejemplo a 0,05 y acá ya podemos ver cómo el boom ya tiene un poco más de sentido a cómo vendría a ser un plástico a este tamaño. Entonces lo colocamos en el boom map, quitamos la previsualización y vamos a trabajar, vamos a intentar trabajar siempre con el boom map al 100% e ir modificándolo posteriormente individualmente cada boom map. Acá podemos empezar a ver un poco más de detalles, aunque haría falta darle un poco más de contraste. Esto lo podemos crear mediante un output. Entonces, acá output, la entrada y la salida. Este output, para darle más contrastes igual que el anterior, vamos a invertirlo porque lo que queremos es que tenga como bolitas sobresaliendo y no hundidas. Vamos a activar el color map, vamos a agregar un punto y vamos a darle mucho más contraste. Y bajando también la iluminación. Y acá ya podemos empezar a ver un poco más de cómo sería lo que queremos, el resultado que queremos lograr. ¿Cómo se le puede añadir una capa más de realismo? Mediante rayones, mediante huellas en el material. En este caso vamos a importar un mapa de rayones. Acá podemos ver los rayones. ¿Cómo combinamos estos dos inputs de un bump? Se puede hacer de varias maneras. En este caso vamos a usar un composite. Esto lo que hace es, este no es. Esto lo que hace es básicamente como
trabajar como Photoshop mediante capas, opciones de fusión, opacidad. Entonces vamos a ingresar en la capa 1 lo que vendría a ser el corrugado, y en la capa 2 la agregando una nueva capa vamos a agregar los rayones. Los rayones vamos a dejarlos en multiplicar porque queremos solamente las partes negras de la máscara. Como los rayones están en blanco, entonces vamos a invertir el bitmap. Mediante el output, invertir el bitmap. Y ese lo colocamos en la entrada de bump. Entonces vamos a ver cómo va. O sea, acá ya podemos empezar a ver algunos elementos de desgaste, hundiduras. Como vemos que el Closiness está bastante sobrecargado, entonces podemos disminuir qué tanto aporta este mapa al material. Esto se puede hacer en mapas, en el material mapas, y acá vemos que el Closiness está aportando el 100%, lo podemos disminuir al 50%. Acá ya podemos ver un poco más sutil cómo se vería en verdad estos manchas. Mediante otro ángulo podemos ver mejor y se puede apreciar mejor estas hendiduras en en el material. Podemos ver, apreciar también que estas hendiduras son muy exageradas. Podemos ver también apreciar cómo se ve el boom del material, que es un poco a mi gusto muy exagerada. Lo vamos a disminuir un poco en el composite, diciéndole qué tanto va a aportar cada capa. Podemos decirle que aporte un 3% para ver cómo funciona. Acá se puede ver un mejor resultado, pero para dar un poco mejor resultado vamos a disminuirle un poco de lo que aporta en total el bump. Me parece que sigue siendo un poco demasiado. Me parece que sigue siendo un poco demasiado, así que vamos a bajarlo, por ejemplo, a un 40. Listo, entonces teniendo ya nuestro bump hecho, otra forma de darle realismo es mediante el polvo que se puede acumular en las partes más escondidas del material. ¿Cómo se logra esto? Eso se logra mediante otra opción llamada V-Ray Dirt. ¿Cómo funciona V-Ray Dirt? V-Ray, vamos a crear un nuevo material para ver un poco más cómo es cómo funciona esta opción. El V-Ray Dirt funciona mediante el color de oclusión sería la parte que está con polvo, entonces vamos a dejarla con un color muy exagerado, por ejemplo el rojo, para que vean cómo sería. Entonces se puede observar que las partes mm, donde se podría acumular polvo eh, quedan marcadas en rojo. Para configurar esto, acá tenemos las opciones. El radio sería qué tanto se esparce el polvo. Vamos a dejarlo en 0,01. La distribución es qué tanto se distribuye en todo el material. Podemos trabajar siempre en valores chiquiticos con materiales de este tamaño, por ejemplo 0,1. Y ya para este ejercicio no hay necesidad de tocar ninguno de los otros valores. Como podemos ver acá, el polvo es demasiado perfecto para lo que debería ser. Entonces esto se puede solucionar agregándole un mapa al radio. Acá yo ya tengo importado un mapa de suciedad. Este mapa lo conectamos a la entrada de radio. Y como podemos ver acá ya se modifica cómo es la forma de ese polvo.
Entonces, ya teniendo esto, podemos eliminar este material y agregar el que eh, ya teníamos hecho. ¿Y cómo unimos estos dos materiales? Esto lo podemos hacer con un composite o lo podemos hacer con un mix. Vamos a usar el mix para usar uno diferente. Eh, ¿Qué es el color uno? El color uno es qué color queremos que tenga el polvo. Eso lo podemos agregar mediante un V-Ray Color, que es básicamente un color sólido. ¿Qué color queremos que tenga el polvo? Un color como este podría ser. Y el color 2 sería el color que tenemos acá en el diffuse. eh, que sería este. Sería hacer un duplicado de este y acá 2 2 2. Tenemos el mismo color que acá. Entonces colocamos los inputs, color uno, color 2 y en mix amount vamos a colocar el, el V-Ray Dirt como entrada. Y listo. Entonces teniendo este mix hecho, lo podemos ingresar a nuestro diffuse map. Y acá ya podemos observar cómo se crean las zonas de suciedad en nuestro elemento. Listo, acá ya tendríamos configurado cómo sería el material completo. Para organizarlo podemos clicar acá. Entonces acá tenemos una mejor representación de cómo es el material. Para ver la calidad de detalle que en verdad tiene el material, lo más importante es saber que hay que tener un output de bastante resolución, por ejemplo de 4K, ya que acá en los render de previa, pues no se puede alcanzar a apreciar en verdad todo el detalle que podría tener el material. Acá ya tengo el render finalizado a una resolución de bastante tamaño para poder apreciar todos los detalles. En este caso la imagen está en 4K. Podemos apreciar en profundidad cómo se ven los detalles, cómo se ve toda la iluminación y cómo esta afecta al material. Podemos ver cómo el polvo le da este acabado mucho mejor y cómo podemos pasar de un- una fuente de un modelo 3D de muy mala calidad, muy sencillo, eh, muy poco realista y con simplemente estos pasos de material dar un acabado muchísimo mejor.